Si me apoyan ahí por favor en la pantalla, Santiago 1:22. Pero si usted lo tiene, ¿cuántos traen su Biblia? Acuérdense que se llama escudriñando la palabra. Usted tiene que... Yo siempre que me toca predicar le pregunto a todos los de adelante, por eso muchos no se quieren sentar adelante. Y le digo, ¿dónde está su Biblia? Muéstrame su Biblia, présteme su Biblia, porque pregunto por la Biblia. Bueno, entonces si ya lo tiene, abra Santiago 1:22. Y si usted no trae por una u otra razón, lo puede también ver aquí en la pantalla. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será llamado bienaventurado en todo lo que hace, dice. ¿Sabe que la palabra, aquí nos habla Santiago 1:24, que la palabra es como un espejo? Pero también nos habla Santiago que hay dos clases de personas que se ven en el espejo. Primero dice que el que considera su rostro en un espejo, ¿y qué? ¿Usted lo leyó? ¿Qué dice? Y se va. Sí, se consideró y dijo, ¿cómo es la palabra? Fue a la palabra, se levantó temprano, fue a la palabra y dijo, o vino al Congreso de Mujeres Brillantes y escuchó la plenaria de la pastora Maya y escuchó la prédica de la profeta Ingrid, de pastora Sandra y de todo el mundo. Y entonces cada vez que le predicaban decía, se miraba al espejo y decía, de verdad que sí, yo necesito dejar ese enojo. Es cierto, yo tengo ira. Y se miraba en el espejo y en el espejo le aparecía ira, enojo, no sé cuántas cosas le apareció a usted ahora que estuve en la palabra, ¿sí? Entonces se miraba de todo. Pero estaba, ¿y ahora qué hago con todo esto? Ay, todo lo malo que yo tengo, ay, tanto que tengo que cambiar. Ay, gloria a Dios por la palabra, aleluya, esa palabra, qué tremenda la palabra. Y con todo el mundo, miras que qué palabra tan preciosa. Pero al rato lo llaman del trabajo. ¿A qué hora vas a venir? Que es tarde. Se me olvidó que tengo algo más importante y se va. Y se le olvidó que tenía algo que tenía que arreglarse porque el espejo ya se lo había mostrado. Pero hay del otro que llega, que se considera, oye, escucha y obedece la palabra. Entonces yo quiero pedirle que usted sea del que escucha la palabra, del que recibió hoy la palabra, pero que practique la palabra. Porque de qué sirve que usted aquí haya gritado amén, gloria a Dios, aleluya, y esa palabra es mía y la recibo, pero al rato los afanes y los compromisos y todo, y se le olvidó la palabra que Dios le dio. ¿Sabe que eso pasa mucho con los profetas? El Señor le da una palabra y usted llora y la recibe, y cuando está saliendo le dice, hermana, qué palabra más linda que le dieron. No me acuerdo qué me dijeron, fíjese. De verdad, en serio, aunque usted no lo crea. Y a veces el que lo escuchó lo recibe y no el que se lo dieron. La palabra profética siempre se cumple. Si se lo dan a usted, pero usted no la recibió, no la escuchó, no tenía tiempo, estaba ocupado, estaba chateando, estaba mandando mensajes, espero que nadie esté así ahorita, mandando mensajes, chateando, la palabra pasó, se fue. Y el que estaba atento la agarró. Y se cumple esa palabra en la que la recibió. Por eso cada palabra que se ha predicado en este altar usted la tiene que agarrar. Y aunque se lo hayan dado a Lourdes, esta palabra es para ti, dice el Señor, que te va a prosperar, que te va a bendecir. Y Lourdes, pero atrás hay otra, amén, yo lo recibo, esa palabra es para mí, yo la quiero, y esa palabra se hace real en ella. Pero el que fue olvidadizo se perdió. Entonces hay dos tipos de personas, pero sigamos porque el tiempo avanza. ¿Sabe que cuando yo leo la palabra es como un espejo? Y cuando yo leo la palabra, yo no estoy leyendo la palabra me está leyendo a mí y me está diciendo, mira, Marisol, todavía tenés esto. Me está leyendo, me está exponiendo cada vez que yo leo la palabra. Ella nos habla, pero hay varias formas de que nosotros
hemos aprendido la palabra. Los médicos me entenderán mejor, porque los médicos siempre andan con un estetoscopio. Doctora Lili, sí, estetoscopio, ¿verdad? Entonces, es como cuando usted viene a la iglesia y usted trae su estetoscopio, porque a veces la Biblia solo sirve de estetoscopio, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, llego yo con la doctora Lili y le digo: fíjese, doctora, que tengo un dolor aquí en el corazón. ¿Dónde está el corazón, doctora? Lado izquierda. Gracias, se me olvidó. Joanita, deberías de apoyarme. Izquierda. El corazón está del lado izquierdo. Entonces le digo: mira que tengo un dolor aquí en el corazón. A ver, la voy a examinar. Y agarra su estetoscopio. ¿Y qué? Pasa por encima. Empieza a examinar. Se oye ahí anormal. Pero mejor, ¿sabe qué? Vaya a sacarse un rayos X. ¿Cómo se llama? Una radiografía. Mejor vaya a hacer una radiografía para que se vea más claro. Y me voy a hacer la radiografía y regreso: mire, doctora, que esta radiografía es que no se ve tan claro. ¿Por qué no mejor se hace una resonancia? Porque en la resonancia se sale todo bien claro, ¿verdad, doctoras? Si estoy mal me corrige. Entonces ahí se sale todo claro. Y entonces cuando llego con la resonancia, dice la doctora: aquí está el problema, ¿ve? Porque se ve tan claro en la resonancia que no queda ni una duda. Igual es la palabra. Hay cristianos que solo traen la Biblia como estetoscopio. Ay, qué linda la palabra. Solo por encima: ay, me encanta la palabra. O los que siguen muchos predicadores en el internet: le doy like a esa palabra que me ministra y se lo voy a reenviar a mi amix, a mi cuñada, a mi suegra, a mi prima. Y sí, sí. Y no porque seamos espirituales, no, que estamos mandando indirectas a veces, ¿verdad? Eso pasa. Entonces agarran la palabra solo como: ay, qué belleza, qué palabra. Pero solo le quedó por encima. ¿Sí? Y otros que ya les sirve como radiografía, que medio la escuchan. Cuando vienen a la iglesia, a veces traen Biblia, a veces no, y la leen en la pantalla, la leen aquí. Ay, qué linda la palabra. El Señor cómo me habló con esa palabra. Pero bueno, terminó el domingo, amén, gloria a Dios, aleluya, y aquí dejo la palabra y se acabó. Pero hay otro nivel, que es el que yo quiero que nosotros aprendamos, que es el nivel de escudriñar la palabra. Porque no es solo para que me guste la palabra, que la comparta, que le diga que qué belleza, que me tocó, que ay, no, que la palabra haga un cambio en tu vida. Porque cuando la escudriñamos es como esa resonancia, vemos tan claro nuestro error que no hay duda. Como decía la pastora Maya hoy, decía que el Señor nos regaña tan fuerte, pero tan delicado. Nos habla bien claro, pero con tanto amor, ¿verdad? Que uno dice: es cierto. Entonces usted no tiene que traer su Biblia solo por amuleto, por requisito, porque le dijeron que tenía que venir con su Biblia para servir, y si no, no podía servir. ¿Sí? Entonces, que no seamos de los oidores olvidadizos, que no haya recibido tanta palabra en este evento y a rato ya se le olvidó, sino que seamos de los que perseveran, no solo en el espejo, no solo los que perseveran, porque de verdad las mujeres para perseverar en el espejo, yo lo he visto, no me han contado, ¿sí? Llegan las mujeres, se levantan y en el espejo que tienen en su cuarto, el primer espejo, segundo espejo el que tienen en el baño, tercer espejo, ya van saliendo y pasan a la cocina a verse todavía. Ya van a la salida, y en la salida todavía tiene un espejo y tiene el LED del espejo para que se vea mejor. Y otros tienen hasta el agrandado para el make-up, ¿verdad? Que salga bonito. Y después al fin dice: ya estoy, ya me voy, ya voy a la iglesia. Ya después de saber cuánto tiempo de perseverar en varios espejos, se van y se meten al carro y se sientan en el carro. ¿Y saben qué hacen? Bajan el espejo de ahí todavía. Se sientan en la iglesia y sacan su espejo que traen en su bolsa, ahí abajo. Y si no traen, que sea el celular, ¿verdad? Porque si alguien sabe perseverar en un espejo, son las mujeres. Entonces yo quiero que usted sea como, no el olvidadizo,
sino el que ve, el que escudriña, el que se ve en el espejo, el que persevera en la palabra de Dios, el que persevera día y noche, no solo los domingos, no solo de congresos, de eventos, el que persevera todos los días en la palabra. ¿Sabe que hay un estudio que han hecho los estudiosos estadísticos? Y se realizó una estadística sobre lo que pasa con una persona que regularmente lee su Biblia 3 a 4 veces a la semana. Si yo le preguntara a usted cuántas veces lee usted la Biblia, no me responda, porque ya dijo, ay, yo creo que ni una. Y a veces ni en la iglesia, porque como no traen, no la leen, ¿sí? Entonces yo le quiero pedir, cómprese su bonita Biblia. Mire su Biblia si está bonita. A mí me gusta mi Biblia. Me regalaron esa mi Biblia, mire, de letras grandes, porque ya no miro mucho. Entonces una de mi escudera me vio y me dijo, le traje una Biblia así grande para que mire bien. Mire su Biblia si le gusta. No me diga, ay, es que no traigo Biblia. No es así. Bueno, ¿sabe que a veces invertimos más en un teléfono que no en nuestra Biblia? Ya vio cómo está su Biblia. Ahora vea su teléfono. El iPhone, ¿qué es ahorita? 16 Pro, ¿sí? ¿Y cuánto le costó? No me diga. Pero ¿cuánto le costó su Biblia? Y además algunos ni compran Biblia. Usted no puede andar sin Biblia. Usted no puede andar en la vida sin Biblia, una vida cristiana. Usted tiene que saber qué dice la Biblia, porque cuando a mí se me revela la palabra, cuando a mí me habla la palabra, jamás se me olvida. Sabe que muchas veces memorizamos tantas cosas, memorizamos recetas de cocina, que memorizamos, algunos se saben de memoria las series de Netflix, ¿sí? La serie, no, la temporada 1, que la temporada 2, que fíjate que, y le expolean a uno todo, ¿eh? y lo saben tan bien y se lo memorizan bien, pero cuando oran no se saben ni un texto de memoria. ¿Cuántos textos se sabe usted? Pregúntele al que está ahí, dígale, hermana, del que está ahí cerca, dígame un texto, pero que no sea Juan 3:16, ¿verdad? Pregúntele, deme su texto. ¿Cuál es su texto favorito? ¿Cuál es su texto para orar? ¿Con qué palabra usted argumenta lo que está orando? ¿Con qué versículo usted está argumentando lo que está orando, lo que está intercediendo? ¿Con qué se fundamenta? Los abogados no me dejarán mentir. Tiene que haber fundamento para que sea cierto. Si usted no tiene, usted no sabe, usted no tiene ni siquiera Biblia, ¿qué va a saber de la palabra? ¿Cómo va a conocer al Padre si cuando yo leo su palabra a mí se me revela quién es Él? Yo lo conozco como el Dios de amor. Se me manifiesta como mi sanador, se manifiesta como mi proveedor, se me manifiesta como el Dios que me ve, el especialista en imposibles. Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Pero si usted ni siquiera sabe en dónde está ese texto, ¿con qué argumento? Sabe que el diablo sabe bien la palabra, y usted no puede orar si no sabe el fundamento. Porque cuando usted ora con la palabra, intercede con la palabra, pide con la palabra, no hay argumento en contra suya, y las oraciones son contestadas. Entonces, según los estudiosos, porque en eso estábamos, dice que cuando usted lee la Biblia de 3 a 4 veces a la semana, todo aquel que se mantiene triste y solo, dice que la soledad reduce a un 30%. Así que si usted está solo, se siente triste, lea su Biblia y la soledad va a empezar a desaparecer. La ira desaparece un 32% cuando usted lee su Biblia. Si usted tiene problemas con su carácter, con el no, lea la palabra. Todos los días lea la palabra y la palabra le va a hablar. Si usted tiene amargura, porque hay una gente amargada, si usted tiene amargura, la mejor receta es la palabra. Dice que se reduce un 40% la amargura cuando usted lee la palabra de 3 a 4 veces a la semana.
El alcoholismo, si alguien tiene problema con el alcoholismo, cuando lee su Biblia se reduce a un 57%. El único que cura todo es la palabra. La pornografía es curada un 61% cuando alguien lee su Biblia. Pero no solo de ese lado, sino también cuando yo leo mi Biblia, existe el 100% de seguridad que yo puedo compartir mi fe con alguien más. Pero si yo no sé la palabra, no conozco la palabra, por eso no puedo evangelizar. Por eso, hermanos, vamos a evangelizar. Ay, es que yo no sé qué decir. Ay, es porque no ha leído la palabra. Si usted mínimo ha leído Juan 3:16, ya la hizo para evangelizar. Con eso es suficiente. Pero es necesario que aprendamos la palabra, que nos memoricemos la palabra, no solo que la tengamos guardada, porque hay muchos que tienen una Biblia, una grandota, como la que está allá en la entrada, nada que ver con eso, ¿eh? Pero la agarran y la ponen en la cabecera de su cama, ¿sí? La santa palabra me va a proteger. ¿Y qué dice la palabra? No sé, nunca la he leído. Es un amuleto, no le va a funcionar, porque dice el libro de Proverbios que el poder de la vida y la muerte está ¿en dónde? ¿Verdad que bien lo sabemos? ¿Cómo dice? El poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. Y muchas veces creemos que solo cuando oramos en la iglesia Dios nos escucha, y oramos por los enfermos y liberamos y echamos fuera demonios y clamamos y hacemos decretos y todo lo que hacemos, y que eso es buenísimo, ¿verdad? Pero creemos que solo en la iglesia o solo cuando estamos modo cristiano entonces funciona la palabra. Pero yo le tengo una noticia: su palabra tiene poder y su palabra le alcanza. Entonces aquí vamos a ver cuando tu palabra te alcanza, cuando lo que yo hablo, cuando lo que yo digo me alcanza. Porque a veces creemos que solo cuando hablamos bien Dios nos escuchó, pero cuando hablamos mal Dios no nos escuchó. Dios me escuchó cuando yo estaba adorando, pero cuando fui a maltratar a mi vecina, Dios no me escuchó. ¿Usted cree eso? Imposible, ¿verdad? Entonces creemos, yo estuve aquí en la iglesia, en el congreso, y estuve recibiendo, pero al rato me encontré al fulanito que me debía, y usted viera lo que le dije, pero Dios no me escuchó. ¿Usted cree que eso es posible? No. Por eso nosotros, todo esto ya nosotros lo sabemos, que el poder de la vida y la muerte están en nuestra boca. Las confesiones de fe, orar con la palabra, Dios nos ha puesto en nosotros el poder y la autoridad, y todos lo sabemos. Pero a veces desconocemos de qué manera el diablo nos engaña cuando nosotros hablamos mal. Porque la palabra hablar mal es lo mismo que maldición. Maldición y bendición. Bendición es hablar bien, desear bien. Maldición es hablar mal, desear mal. Es cuando usted habla mal de su esposo, de sus hijos, de su vecino, de su hermano. Usted está hablando mal, usted está mal diciendo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, porque también Satanás nos escucha cuando nosotros estamos hablando mal, cuando nosotros hablamos mal. Y usted ya, pero ¿será cierto eso? Yo quiero que veamos Jueces 11:30. Rapidito, por favor, porque cuando lo tengan digan amén. Y si trae como subrayarlo, subrayelo para que no se le olvide que tiene que aprender a hablar bien la palabra. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mi mano. ¿Qué más dice? ¿Alguien más que siga leyendo? Ajá. No todos están leyendo. ¿Dónde está su Biblia? ¿Verdad? ¿Se da cuenta? A ver, empiezo yo y sigue usted. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos y ¿qué está haciendo Jefté ahí? Le cuento que Jefté venía de una guerra. Jefté dice que estaba en plena guerra. Él sentía que perdía la guerra. Estaba asustado, estaba angustiado, no sabía qué hacer. Sentía que los enemigos eran muchos, como a veces nos sentimos así, ¿o no?
que no sabemos qué hacer, que nos sentimos que ya se acabó todo, que no hay solución. Así estaba Jefté. Me van a matar, esos son muchos. Y entonces en su agonía, en su miedo, en el temor, ¿sabe qué dijo? Habló prontamente. ¿Sí? Habló prontamente y dijo: si el Señor me da la victoria, yo le voy a ofrecer a alguien, a la primera persona que salga a recibirme en la puerta de mi casa, se la voy a ofrecer a Jehová en holocausto. Usted sabe que es un holocausto, ¿sí? Y saben que cuando el Señor le entregó, pero un capítulo anterior o dos, no recuerdo, dice que el Espíritu de Jehová había venido sobre Jefté. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Él tenía la victoria segura. Él sabía que iba a ganar porque el Espíritu de Dios había llegado con él. Pero él tenía miedo. Y en un arrebato de miedo, en un arrebato de hablar prontamente, ofreció en holocausto a la primera persona que llegara a recibir. ¿Y sabe quién llegó? Ya lo leímos. ¿Quién fue? A ver, desde allá atrás, ¿quién fue a recibir a Jefté? Para que lea la palabra allá atrás también. Su hija. ¿Cómo se llamaba la hija? Siga leyendo y se va a dar cuenta cómo se llama la hija. Entonces llegó la hija, dice que salió danzando con panderos a recibir al papá porque había regresado de la victoria. Y cuando Jefté la vio, dijo: ¿qué he hecho? Porque en su agonía, el hombre de Dios, porque le estoy hablando de hombres de Dios, no le estoy hablando de un inconverso, de un mundano, de un impío, de un pecador, de todo lo que usted quiera decir. Era un hombre de Dios y habló prontamente. Y cuando apareció su hija, él no se podía retractar. Tenía que cumplir la promesa, tenía que cumplir lo que le había prometido a Dios. La palabra sigue diciendo que la hija le dijo: papá, si hiciste ese juramento, pues cúmplelo. Solo déjame ir a llorar mi virginidad. Esta niña se había apartado, se había guardado para entregarse a un esposo. Su ilusión era casarse. Pero por la palabra de un papá que estaba angustiado, que estaba acelerado, que tenía miedo, habló prontamente y dejó atada a su hija. Y al final los estudiosos dicen que sí, tuvieron que matarla, hicieron un holocausto, la quemaron. Otros dicen que no, que se quedó sin casar, pero eso lo vamos a ver cuando estemos en el cielo. El punto es que la pobre hija pagó las consecuencias, ¿sí? Porque hay poder. Porque el poder de la vida y la muerte está en... A ver, ponga su mano en su boquita y dígale: en mi boca hay poder, o para vida o para muerte. Entonces, por ahí decía alguien que Dios es tan sabio que por eso nos dejó 2 de cada cosa que tenemos. Nos dejó 2 pies, nos dejó 2 manos, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos y solo una boca. Imagínense que hiciéramos las mujeres con 2 bocas. Si con una hay quienes que uno le tiene que buscar un apago porque ya no se calla, ¿verdad? ¿Qué haríamos las mujeres con 2 bocas? Porque las mujeres somos prontas para hablar muchas veces. Por eso le estoy diciendo esa palabra: tenga cuidado de hablar prontamente. Porque no solo cuando usted está orando el Señor oye su voz. Cuando usted está maldiciendo, Dios también oye su voz. El diablo también escucha lo que usted está diciendo. Pero sigamos viendo Génesis 31-32. Aquí nos habla la historia de Jacob, de Raquel. Génesis 31-32 dice: aquel en cuyo poder hallares tú los dioses, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoced que yo tengo lo que yo tengo tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel había hurtado los ídolos. Aquí nos habla de Raquel y nos habla de su esposo Jacob. Jacob había trabajado duramente por esta mujer. Él amaba a Raquel. 14 años trabajó por esa mujer. Era el amor de su vida. Y entonces cuando ellos se van a vivir aparte, porque al fin el suegro se libera al fin del suegro y se van a vivir aparte, y dice que Raquel se robó los ídolos de su papá.
¿sí? Raquel se lo robó de su casa y se lo llevó. Se dio cuenta y se fue enojado el suegro. Llegó a la casa del yerno. Imagínense que usted sea la nuera y llega el suegro que no lo quiere porque le había hecho la vida imposible. Lo engañó y le dio otra mujer y lo puso a trabajar. Ese suegro era malo, ¿verdad? Y después llega a su casa. Al fin se liberó del suegro. Y después llega el suegro a tirarle sus cosas, a abrir la puerta y le dice: devuélveme mis ídolos porque tú te los trajiste. Jacob enojado otra vez, enojado en su molestia, porque yo no sé qué haría usted si su suegra llegara a su casa a registrarle sus cosas. Ya vi la cara de algunos ¿verdad? Y eso que su suegra la quiere mucho. Imagínense que su suegra no la quiera y entra a registrar y devuélvame lo que me robó. Se sacó de onda Jacob y habló otra vez. Habló prontamente el hombre de Dios, el patriarca. ¿Por qué Dios nos deja estos ejemplos? Para que nosotros no cometamos los mismos errores. Entonces él habló prontamente y le dijo a su suegro: yo no me robé nada. Estoy parafraseando la palabra, ¿verdad? Yo no me robé nada, pero si encuentras tus ídolos y a la persona que lo tenga, que esa persona, que dice, muera. Y entonces entró el suegro y fue a buscar, porque sí entró a buscar y a tirarle todo. Qué paciencia, va. Y entonces dice que Raquel escuchó que su padre llegaba, agarró los ídolos. Acuérdense que ella se los había robado. Agarró los ídolos que se había robado, los envolvió en una cosa de que tenían ahí para los caballos o las bestias. Las agarró y se sentó sobre ellos, ¿sí? Se sentó. Y entonces cuando el papá entró, le dice: papá, perdóname que no me pueda levantar, tengo la costumbre de las mujeres, no me puedo parar, por eso estoy aquí. No es que sea irreverente, sino que estoy aquí porque estoy menstruando. Y entonces el papá no le dijo nada y ella se sentó sobre los ídolos. Pero acuérdense que había una palabra en la atmósfera, ¿sí? De un hombre, de un sacerdote, de alguien que tiene autoridad. Usted tiene autoridad en su boca, ¿sí? Tenga cuidado. Entonces este hombre dijo: el que tenga, que se muera. Por supuesto, Raquel no se murió en el instante, pero acordémonos cómo murió Raquel cuando dio a luz a su último hijo. Raquel pasó mucho tiempo estéril, porque ¿dónde se sentó? Y donde se sentó, ahí fue su muerte. Porque un hombre, yo no creo que Jacob hubiera querido maldecir a su esposa, hubiera querido matarla, porque era el amor de su vida. Recuerde, 14 años, la amaba. Pero como habló prontamente, Raquel estaba allá, él estaba en otro lado, no le escuchó. Entonces esa palabra que el hombre de Dios habló quedó en la atmósfera. Por eso luchó tanto Raquel, porque no podía tener hijos. Después, porque había que cumplirse la palabra de las 12 tribus de Judá, fue que nació, a ver si sabe usted la historia, nació José, fue el primero que nació. Y después nació Benjamín. Cuando nace Benjamín, la pobrecita Raquel le había costado y le había dolido tanto tener a Benjamín. Ella sufrió mucho por tener a sus hijos, por una palabra mal hablada, por una palabra que se desató en un momento de enojo. Entonces dice que cuando nace Benjamín le había dolido tanto. Yo no sé a quién de sus hijos le costó más, pero los que dimos a luz sabemos que hijo nos costó más que otro, ¿verdad? Hay unos que nada que ver, que lindos, pero otros que... Pero con Raquel fue un caso extremo, que cuando dice que cuando nació Benjamín, Raquel sentía que se moría. Evidentemente murió, ¿verdad? Pero cuando ella estaba en su agonía, a punto de morir, dice que de su dolor, de tanto dolor que ella tenía, dice que le dijo que este niño se va a llamar Benoni. Le voy a poner, pónganle de nombre Benoni a este niño. La palabra Benoni quiere decir hijo de maldición, el hijo de mi desgracia, el hijo de mi dolor. Tenía tanto dolor esa mujer que habló locamente. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué hablamos? ¿Qué
¿qué decimos? Habló locamente y dijo que se llame Benoni porque pero pastora, ¿por qué dice que es el hijo de la maldición? La palabra